La historia de un verdadero héroe mexicano, de Gilberto Bosques. Don Gilberto nació en 1892 y murió a los 103 años en 1995. De joven, todavía en la adolescencia, se unió al movimiento revolucionario. De acuerdo al gran historiador Frederick Katz, que también, por cierto, su familia fue salvada por don Gilberto Bosques, de acuerdo a Frederick Katz, don Gilberto peleó en las filas de Venustiano Carranza, fue diputado en la Convención Constituyente por su nativo estado de Puebla en 1916 y organizó uno de los primeros congresos sobre educación que llevó a cabo el nuevo gobierno revolucionario. Fue partidario, uno de los partidarios más fervientes del presidente Lázaro Cárdenas. Bosques tuvo siempre convicciones políticas contrarias al fascismo, que en aquellos años, hay que decirlo, era una opción política bastante popular en el mundo y también aquí en México, en varios segmentos de la sociedad mexicana. El presidente Cárdenas lo nombró su cónsul en Francia, con sede en el puerto de Marsella. Bosques llegó allí en 1939 y desde su posición diplomática se dedicó a salvar la vida de miles de refugiados. Por un lado, expidió miles de visas para que viajaran a México integrantes del derrotado ejército republicano español y algunos luchadores internacionalistas que también habían peleado en España en contra del franquismo. Por el otro, el cónsul también libró visas a judíos que se habían internado al sur de Francia huyendo del nazismo, incluso contraviniendo la política migratoria restrictiva que México tenía con los judíos perseguidos. Y este es un punto muy importante. En ese momento, la política del Estado mexicano no era una política de puertas abiertas, sino era una política migratoria restrictiva. Y en ese sentido, Gilberto Bosques contravino esa política migratoria. No solo otorgó visas, sino que se encargó de mejorar también las condiciones de los presos del campo de concentración de la Gestapo en Vernet, además de canalizar el dinero para comprar los boletos de barco a los emigrantes. En total, decía Bosques, ayudamos a aproximadamente 6,000 refugiados en Francia a llegar a México. Ciertamente otros 4,000 recibieron visa mexicana, pero se quedaron en Estados Unidos o en otras partes. Algunos utilizaron nuestros papeles para salir de los campos y unirse a la resistencia. Necesitaban los documentos para legalizarse. En un solo día, decía Bosques, proveímos de pasaportes a 50 italianos. Después no se dejaron ver más y se incorporaron al movimiento de resistencia. Don Gilberto Bosques y su equipo de trabajo se dedicaron a hacer realidad su lema de salvar vidas y más vidas. Al respecto recordaba: mis colaboradores no repararon en esfuerzos, a veces trabajaban día y noche, sobre todo cuando salía un barco. Acompañaban a los que iban a ser puestos a salvo porque queríamos tener un panorama de quienes realmente iban en el barco. Algunos eran arrestados poco antes y entonces se trataba de ayudarlos para que fueran liberados nuevamente. Cuando se vio repentinamente que aquellos a favor de quienes expedíamos documentos no tenían fotografías para pasaporte y que rehuían dejarse fotografiar en cualquier lugar, pero también para ahorrar tiempo, instalamos incluso un estudio de fotografía en el consulado. Ese fue don Gilberto Bosques. En la tradición judía, un justo entre las naciones es aquel no judío, aquella persona que no profesa la religión judía, cuya conducta moral es tan alta que se merece una recompensa divina.